Usted tiene demasiados problemas como para meterse en una candidatura presidencial. ¿Por qué lo hace? Eso es lo que sentí. Ese fue, ¿cómo le quiero decir? Yo soy una mujer de fe Sí. y cada paso lo pongo en manos de Dios. Y siento que este es el momento de hacerlo. Y usted puede decir, tengo mucho, sí, tengo muchas cosas en mí, pero si yo me quedo en mi casa, de nada sirvió este proceso. Si yo me quedo llorando en mi casa por lo que he pasado, de nada sirvió. Sino que a qué me manda la palabra de Dios es a dar un testimonio, a dar un servicio a los demás, basado en la experiencia de vida que yo he tenido. Y cuando veo a mi alrededor, y aún después del proceso veo tanta injusticia, que no solamente ha sido contra mi familia, Darío, ha sido contra Honduras. Honduras ha sido maltratado en este proceso. Se ha dicho de nosotros que somos un narcoestado, que somos un gobierno fallido, un país fallido. Y no es cierto. Honduras ha hecho lo mejor, lo propio que ha podido dentro de sus capacidades, por lo menos en el gobierno de Juan Orlando. De este gobierno para acá ya es responsabilidad de otros. Es cierto. Entonces, no es justo que usted, que un día fue, por ejemplo, diputado y que sé que lo hizo con el mayor sentido de la responsabilidad, todas esas acciones ahora resulta que fueron malas porque a un grupo de personas se le ocurrió mentir y allá se le dio credibilidad. Que a Honduras, por ejemplo, en su momento se le calificara mal, incidió hasta en el tema de la colocación de deuda soberana en el país, en el maltrato a la imagen del país, a la imagen de los hondureños. Eso no es. ¿Es cierto que a su candidatura la alienta Manuel Zelaya? No, no es cierto. Eso es falso. Completamente falso. ¿Cree usted que es buena noticia en Casa Presidencial que usted se lance? No lo sé. Yo no tengo ningún contacto con Casa Presidencial en este momento, así que no sé. Lo que sí puedo decirle es lo que me ha expresado la base de mi partido, donde me han recibido con mucho cariño y donde me han dicho que me he convertido en alguien que ha venido a abrir el espectro. ¿Tiene usted vínculos con el crimen organizado? Ninguno. Ninguno. ¿Tiene usted vínculos con el narcotráfico? Ninguno. Ni mi persona, ni mi esposo, ni mi familia. ¿Su partido tiene vínculo con el narcotráfico? Como una institución política, no. Es parte del deterioro de la imagen del partido que se dio a causa de estas acusaciones. Todo tiene un trasfondo político de destruir al adversario. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces estas acusaciones fueron promovidas en contra de políticos para traer un descrédito a la institución política. Pero mire, hay personas, y pudiera ser que dentro de nuestro partido, como lo hay en el partido, en todos los partidos, aquí no nos engañamos. Y si nos vamos al juicio de Nueva York, ¿en todos los partidos hay qué? Hay personas que han estado involucradas. De hecho, en el juicio de Nueva York, uno de los testigos presentó más de 100 videos que están ahí de diferentes personalidades del país que estuvieron en contacto con estos criminales. Entonces, hay de todo, pero una persona no hace responsable a la institucionalidad. Entonces, en el partido, como institución política, el partido jamás ha promovido el crimen organizado ni el narcotráfico. ¿Qué debe ocurrir en Honduras con los mencionados en el juicio de Nueva York? Con los Mauricio Villeda, con los Oscar Nájera, con los Miguel Pastor, con los otros que mencionaron ahí. ¿Qué debe ocurrir en Honduras? Entiendo que el Ministerio Público envió una comisión y que esa comisión estuvo allá durante todo el juicio, tomó nota y que iban a abrir algunas investigaciones. Ahí hay un punto bien importante y si usted me lo permite, sí, lo quiero tocar. Cuando Juan Orlando estuvo frente al juez Castel antes de recibir la sentencia, él tenía dispuesta una carta que iba a leer. Esa carta el juez no se la permitió leer, él pudo hablar de varios temas, pero en la carta, yo la hice pública, había un punto muy importante, Darío, que lo quiero mencionar esta mañana. Juan Orlando mismo decía que es el momento que el país tome la decisión de tener una ley de extradición. Es el momento de que esa ley sea aprobada con todas las garantías. Hay leyes modelo que han sido promovidas por Naciones Unidas para que garanticen que ninguna persona tenga que sufrir la persecución política y el linchamiento que ha sufrido Juan Orlando, quien sin tener pruebas en contra, ni siquiera aquí en el país, cuando Juan Orlando fue extraditado, no había pruebas
que acreditaran nada de lo que estaban diciendo un agente de la DEA y un fiscal. Que es decir, me habla de una normativa más allá del auto acordado de la Corte. Así es. Y si su esposo comparte esa opinión, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, en su momento hubo una propuesta y no se hizo en el país. ¿Por qué? Él era presidente de la República, él no era el presidente del Congreso. Pero tenía una influencia importante. Pero sí se habló en ese momento. Además tenía una bancada numerosa que podía llevarle adelante cualquier trámite legislativo. ¿Por qué no lo hicieron? Pero es el momento de hacerlo. Ya mi esposo sufrió las consecuencias de no tener una ley. ¿Por qué? Porque la ley era dirigida a salvar a alguien. No, pero era garantizar un proceso justo. Y en el caso de Juan Orlando, cuando usted va y revisa el tratado, ¿usted ha leído el tratado de extradición? Sí. Hay un artículo que claramente dice dos cosas, dice ese tratado. Número uno, que los nacionales no pueden ser extraditados, lo que significa que una reforma constitucional no podía modificar el tratado, porque el tratado está suscrito entre dos estados partes. Entonces, el tratado nunca debió de aplicarse. Número dos, hay una cláusula, hay un artículo que dice que las pruebas tienen que ser de acuerdo al país de donde es la persona que va a ser extraditada. En Honduras, una simple declaración jurada de una persona no constituye prueba. Pero aquí, el juez que emitió la sentencia de extradición contra mi esposo se fundamentó simplemente en esas dos declaraciones juradas que aquí en un juicio penal jamás hubieran servido de prueba. Entonces, desde ahí, por eso le digo, si hay algo de nuestra experiencia que le pueda servir al país y que le pueda servir, es esto. Con esas mismas debilidades que usted señala, fueron extraditados un montón de personas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Así es. Eso no lo estoy negando. Entonces. Bueno, yo no me involucraba ni era mi responsabilidad, pero cuando me toca revisar el caso de mi esposo, obviamente estoy ahí. Sí, no se involucraba, yo entiendo muy bien cuál era su papel, pero ustedes estaban en el poder. Pero no era mi responsabilidad, era responsabilidad de otro. Sí, pero por lo menos si miraba una injusticia podía levantar su voz y decir aquello no es correcto. Probablemente sí, pero en este momento lo estoy haciendo. En este momento lo estoy haciendo. Porque lo ha vivido en carne propia. Sí. Entonces, ¿me puedo quedar callada? Sí. Y decir nada, también. Pero he decidido, a raíz de lo que mi esposo lo pone. Eso es respetable. Eso es respetable. ¿Cómo recibió el calificativo del juez de narcos elegantes? Es un juez prejuiciado. Él es un juez racista. Porque narcos elegantes son los que están de la frontera de México para arriba, donde nunca son perseguidos. Estoy seguro que Castel nunca ha tenido a un alto narcotraficante estadounidense sentado ahí, porque no los persigue. ¿De dónde vienen los dólares que mueven todo el narcotráfico? ¿De Honduras? Claro que no, vienen de allá. Allá están los mayores carteles y los mayores responsables del tráfico de drogas en la región, que ha causado tanta muerte y daño a ellos y a nosotros. ¿Cómo financia su proyecto político usted? Nosotros estamos ahorita con mucho voluntariado y estamos trabajando de cerca con diferentes líderes a nivel de todo el país. Una candidatura presidencial exige muchísima plata. Exige, claro que sí. Y ustedes dijeron que no tenían dinero ni para pagar un abogado en Estados Unidos. ¿Cómo tiene ahora para pagar un proyecto político? Es que eso es lo que le quiero decir. Nosotros estamos trabajando en este momento con mucho voluntariado. No estamos teniendo una campaña de grandes gastos. Estamos trabajando con equipos en las diferentes regiones del país. ¿Y encuentra ese voluntariado usted? Sí, sí lo hemos encontrado. ¿Encuentra entusiasmo al mencionar su nombre entre las filas de su partido? Sí, encuentro mucho entusiasmo, encuentro mucho cariño, encuentro mucho compromiso, encuentro mucha esperanza. Hoy la gente en Honduras se da cuenta que lo que hicieron contra nosotros, contra Juan Orlando, contra mi familia, ha sido una tremenda injusticia. La alarma. Déjanos tu opinión sobre este video y no olvides suscribirte en nuestro canal en YouTube. La alarma.